Hola, mira que yo no soy muy de leer. Sin embargo, Metamorfosis, Don Quijote y Pedro Páramo son tres novelas que me llamaron demasiado la atención por los mensajes y la trama que trataban. Así que pues, hoy hablaré de ellos. Empezamos por Metamorfosis. Este libro fue escrito por Franz Kafka en 1915 y nos narra la historia de Gregorio Samsa, un hombre trabajador que un día despierta siendo un insecto, como una especie de cucarachote, por alguna razón desconocida. Ahora, este señor, debido a su repugnante aspecto, se le niega a trabajar y debe quedarse en casa. Al inicio todo iba bien, su familia aún lo atendía y aún lo querían como lo que es, un hijo, un hermano, un verdadero familiar. Sin embargo, poco a poco lo van deshumanizando al punto de que se desajenan por completo de él y eso lo hace caer en una profunda tristeza que llevaría a su muerte. Una muerte bastante desgarradora porque no se suicida, no intenta tomar venganza, simplemente va a su cuarto y espera hacia su eventual muerte. El libro en sí es buenísimo. Me encanta, me agrada que hayan usado lo del bichote como un vehículo para hacer avanzar la trama y hacer llegar mucho mejor el mensaje. El descenso moral de los familiares de Gregorio me gustó mucho. Y pues el final, ¿qué te digo? Yo creo que a más de uno le sacó una lagrimita. Sin embargo, pudo haber sido perfecto si hubieran agregado aunque sea una mínima explicación de por qué Gregorio se convirtió en un insecto. Siguiendo con Don Quijote de la Mancha, este libro fue escrito por Miguel de Cervantes entre 1615 y... No, entre 1605 y 1615, perdón. Y es el libro más viejo de que voy a hablar hoy, ya lleva 410 años desde su lanzamiento. La novela inicia con un señor llamado Alonso Quijano, el cual pues está medio loquito, ¿no? Está medio tocado ahí. Y es muy fanático de las novelas de caballería, entonces un día decide convertirse él igual en un caballero. Se crea a una doncella hermosa llamada Dulcinea de Toboso y engaña a Sancho Panza diciéndole que le va a dar la gobernatura de una isla a cambio de ser su escudero. Pues entonces se la cree, ¿no? Y así vivirían muchísimas aventuras en las que no siempre acabarían muy bien parados, puesto que ellos dos se la vivirían de golpiza en golpiza y pues ni así aprendían. Entonces se pelearían contra molinos que ellos creían que eran gigantes. Se pelearían contra un rebaño de ovejas que creían que era un ejército y contra unos presos que creían que estaban cautivos. Ya muchísimo más tarde en la historia, se encuentran con un hombre que se hace llamar el Caballero de la Luna Blanca, el cual igual se recontragolpea a este pobre Don Quijote y le dice que se deje de tonterías, ¿no? Que deje de ser un caballero. Y pues él acepta y regresa a su aldea y se enferma y se muere. En sí, la novela a mí me encanta, me da muchísima risa, todo está muy, muy fumado, ¿no? Y me encanta. No hay muchos puntos que pudiese, refutarle. No hay muchas cosas malas. Entonces, yo creo que la novela es muy buena. Simplemente es muy, muy buena. Finalmente está Pedro Páramo. Esta historia la escribió Juan Rulfo en 1915 y nos narra la historia de Juan Preciado. Este chavo, pues en el hecho de muerte de su madre, le promete ir a buscar a su papá a un pequeño pueblo llamado Comala. Y pues así es, ¿no? Llega y se hospeda con una señora y empieza a notar cosas raras. Por ejemplo, la señora le dice que habló recientemente con su mamá, pero pues su mamá ya se murió. Entonces lo ve raro, pero no le presta mucha atención. Y bueno, la misma señora le va contando partes de su historia, la historia de un poquito de la historia de Pedro, la relación entre ella y su mamá, la relación entre su mamá y su papá, y así. Ah, y la muerte de su supuesto hermanastro. Pues bueno,
Más tarde en la historia se presenta Damiana Cisneros, que pues igual le cuenta un poquito más de la historia de Pedro, cómo se convirtió en gran parte del pueblo de Comala, se convirtió en dueño de gran parte del pueblo de Comala. Y pero Juan se muere de miedo. Este, es ahí donde se presentan aún más datos de su pasado, ¿no? Y se le cuenta lo que yo llamo la caída de Comala, puesto que tras la muerte de una amiga de la infancia de Pedro, pues él deja a su suerte el pueblo, o sea, al ser dueño de todo, pues el pueblo colapsa. Entonces, ya dejan de haber personas en el pueblo, ¿no? Y muchísimos años después llega un señor borracho y asesina a Pedro, así de simple. La historia es buena, sin embargo, diría que es un poco confusa en algún punto. Por ejemplo, yo al inicio no entendía nada de lo que estaba leyendo, porque oscila mucho entre pasado y presente, y yo sinceramente no me daba cuenta. Pero ya después le vuelves a agarrar la onda, yo lo leí unas dos veces, entonces, a la primera no entendía nada, a la segunda más o menos entendí, ¿no? Bueno, más o menos entendí que no entendí. Este, y así. Pues bueno, ¿y qué aprendimos hoy? Que si te conviertes en una cucaracha, en un caballero, o vas a buscar a tu papá, te vas a morir. Sería todo por mi parte. Adiós. Hola lectores, ¿cómo están? En la vasta literatura mexicana, uno de los nombres que destaca por su obra profunda y reveladora es el de Sergio Galindo, autor de la famosa novela Polvos de Arroz, nacido el 2 de septiembre de 1926 en la ciudad de Veracruz, México. Galindo dejó una huella imborrable en el mundo literario, particularmente con sus textos que exploran las realidades sociales, políticas y culturales de México durante el siglo XX. Sergio Galindo creció en un contexto familiar que le permitió acercarse a la literatura desde temprana edad. Su pasión por las letras no tardó en manifestarse y pronto comenzó a escribir, a la par de estudiar en diferentes instituciones educativas. Su formación académica fue fundamental para desarrollar su estilo único de narrar, que combinaba la crítica social con una prosa profundamente reflexiva y enriquecedora. En 1965, Sergio Galindo publicó su obra más conocida, Polvos de Arroz, una novela que se convirtió en una referente de la literatura mexicana contemporánea. Esta obra tiene como eje central la relación de un joven mexicano y una mujer china, que se desarrolla en el contexto de la comunidad china en Veracruz, lugar donde nació el autor. La obra aborda temas complejos como la identidad, el mestizaje, la discriminación racial y el conflicto entre las diferentes culturas que coexisten en el país. Sergio Galindo quiso dar a voz una historia que representara no solo la realidad de su tierra natal, Veracruz, sino también un choque de culturas y una multiplicidad de identidades que forman parte de México mestizo. A través de Polvos de Arroz, el autor logró retratar una dificultad de encontrar un espacio propio en un contexto de tensiones sociales y raciales. La novela es que también es una reflexión sobre la marginalidad y la búsqueda de aceptación en una sociedad que a menudo excluye a los que no se ajustan a sus normas. La novela fue un éxito tanto en México como en el extranjero y Galindo logró posicionarse como una de las voces más importantes de la literatura mexicana contemporánea. Polvos de Arroz se caracteriza por su estilo detallado y evocador que invita al lector a sumergirse en la complejidad de la vida que los personajes y de la sociedad lo rodea. A lo largo de su vida, Galindo continuó escribiendo, cultivando su pasión por la literatura. A lo largo de su carrera, también incursionó en el ensayo y la crítica literaria, siempre con un enfoque en los temas sociales y culturales de su país. Su trabajo dejó un legado que sigue vigente hoy en día, especialmente en el estudio de la literatura mexicana y su relación con la multiculturalidad y el mestizaje. Y así concluimos nuestro recorrido por la vida y obra de Sergio Galindo, un escritor que con su pluma retrató las complejidades del mestizaje y la identidad de México. Polvos de Arroz es solo una de las muchas huellas que dejó en la literatura mexicana. Si te ha interesado su historia, no dudes en adentrarte en sus páginas y descubrir más, además de sus otras obras que son muy interesantes. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Hasta la próxima, lectores.